Bueno, es sin duda un momento político importante, no solamente porque estamos a un año de la elección, de las elecciones de primera vuelta presidencial, sino porque es el momento de un pulso importante que se ha dado entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se ha dado por el enfrentamiento entre los dos, sobre todo por el tema de reforma laboral, porque surgió la posibilidad del gobierno de la consulta popular y eso hizo que se agitara la política, que se agitaran las calles también en su momento y que el gobierno mostrara que además de que podía presionar en el gobierno con sus intentos de negociar uno a uno, pues podía presionar por lo que pasaba en las calles. Además de eso se han dado todos los escándalos de corrupción, así que estamos en un momento político importante y para hablar de él nos acompaña Jairo Libreros, que es consultor y analista político. Jairo, buenos días, gracias por estar con nosotros en 10 AM. Hola Pascual, muy buenos días. Bueno, hablemos un poco de ese pulso primero entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cómo ve usted que se está desarrollando en este momento y si el paro nacional que se dio de una manera lánguida hace que ese pulso haya cambiado en esta semana? Yo creo que son dos temas diferentes, Pascual. El primero, está claro que el Congreso, en términos de enfrentamiento con el Ejecutivo, le gana, le saca provecho a la crisis. La administración Petro ha perdido gobernabilidad y la gobernabilidad, especialmente en los sistemas presidencialistas, se encuentra en las relaciones de la presidencia con los partidos políticos que tienen asiento en el Congreso de la República. Ahí se pierde por completo la gobernabilidad. Difícilmente la administración Petro tiene la oportunidad de sacar adelante un proyecto legislativo que comprometa su plan de desarrollo nacional o una política pública en particular. Y lo que está haciendo el Ejecutivo hábilmente, y aquí viene el segundo tema, es trasladar la gobernabilidad a las calles. Inicialmente se pensaba que al trasladarla a las calles, a la protesta, a la movilización ciudadana, a una cantidad de actividades y repertorios propios de la protesta social, iba a ganar espacio, oxígeno. Sin duda, impulsar la consulta popular era una oportunidad muy importante. Pero lo que vimos ayer y antier demuestra que quizás no solamente se perdió la gobernabilidad en el Congreso, sino también en las calles. El ministro de Trabajo dijo que la consulta va porque va, pero hemos oído incluso a Benedetti diciendo, bueno, retirarla es una posibilidad según el avance de la reforma laboral. ¿Se desinfló la consulta? La consulta no se va a desinflar por un motivo muy sencillo. La administración Petro seguramente, como muchos de nosotros en Colombia, estamos de acuerdo con la necesidad de fortalecer cierto tipo de reconocimientos y reivindicaciones laborales. Tenemos un retroceso muy sentido y se requieren reformas, pero el gobierno lanza y se apega a la consulta popular no para sacar adelante la agenda social, está comprometida desde hace 3 años. Lo hace porque sabe que según la información que tenían hasta hace pocos días, si iban a la consulta, mínimo iban a obtener 6 a 7 millones de votos. Eso era el escartazo que necesitaban para posicionarse en las elecciones de marzo y en la primera y segunda vuelta de mayo y de junio del próximo año. 6 millones de votos para muchas personas puede ser una derrota en una consulta popular, es el 50% del umbral requerido en términos constitucionales, pero eso les garantizaría a ellos estar en segunda vuelta. Sería un triunfo muy grande, sería cerrar con broche de oro la disputa que tiene con muchos partidos políticos y las diferencias que hay en las calles. Desde ese punto de vista, lo que creo que viene es 3, 4, 5 y 6 solicitudes de consulta popular y 3, 4, 5 o 6 negativas por parte del Senado a otorgarle el aval. Yo creo que los partidos políticos tradicionales no van a cometer el error de dejar contar a Petro en una consulta antes de las elecciones de marzo. Eso sería enterrarlos por segunda vez, porque Pascual, recuerda algo, Petro los derrotó en segunda vuelta a todos los partidos políticos. Si el Senado da el aval, los vuelve a derrotar.
¿No será más costoso para el gobierno decretar esa consulta, digamos, llamar a esa consulta por decreto, con todos los problemas jurídicos que eso tiene, con los señalamientos que se pueden hacer de una ruptura al orden institucional, y después ir a la consulta y bueno, tener 6 millones de votos, pero en todo caso quedar ahí el sabor de una derrota? ¿No es ese un costo, ese llamado por decreto, o se va a arriesgar el gobierno hasta allá? Si el gobierno se arriesga, despeja cualquier duda que tenga ciudadano en Colombia o en el mundo sobre el verdadero talante democrático de Gustavo Petro. Sería echarse por encima el Estado de Derecho. Creo que sería un error que tendría consecuencias hasta en sus propias filas, porque muchos liderazgos no van a acompañar eso. Sacarlo en contravía de la decisión que adoptó el Senado, yo creo que es un error muy costoso. Y recuerda algo, hace 3 o 4 meses, yo leí la sentencia hace solamente 15 días, pero hace 3 o 4 meses, en el estudio constitucional de la ley de paz total, la antigua ley de orden público que se prorroga cada 4 años, la Corte creó un nuevo dispositivo, la Corte Constitucional, que le permite suspender en el auto admisorio de las demandas por inconstitucionalidad la ley que vaya a ser objeto de estudio. Donde él lo decrete, van a llegar 4, 5 o 6 demandas de manera inmediata, y Petro correría, o el gobierno Petro correría el riesgo de ser estrenada esa herramienta por la Corte Constitucional y que le suspendan la convocatoria a una consulta popular, y sería cerrar de la peor manera posible la administración Petro. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Doctor Libreros, con todo lo que vimos esta semana, la derrota en el Congreso con la consulta, la derrota en las calles con el paro, ¿usted cree que la oposición se está fortaleciendo de cara a las elecciones? No, yo creo que todavía no es posible medirlo. La oposición creo que está haciendo su juego, tiene un abanico de candidatos muy importantes que representa los diferentes sectores del centro y de la derecha en términos del espectro político, pero todavía no creo que se vaya a fortalecer, y no lo va a hacer porque hasta mañana, si no me falla la memoria, inicia el proceso de inscripción de candidaturas, y la gran mayoría de candidaturas que aparentemente tienen viabilidad en términos políticos no están con los partidos políticos, están por fuera de ellos, o son personajes que militaron en algún partido político y optaron por recoger firmas para consolidarse. Yo creo que todavía es muy temprano para pensar que los partidos políticos tienen la capacidad de apostar en términos de intención de voto, viabilidad, favorabilidad y reconocimiento con candidaturas que les permita decir que se han fortalecido. Todavía no veo ni un elemento que nos permita decir eso. Jairo, ¿y ve algo en el pacto histórico? ¿Algún elemento que permita decir qué va a pasar? Creo que la consulta de octubre es inevitable, ¿o usted ve que podría incluso saltarse la consulta y darse una elección de candidato por otro método, el famoso dedazo que dicen algunos? ¿Cómo ve el pacto? ¿Todavía ve también muy cruda esa opción? Yo creo que es quizás la prueba ácida que tiene el pacto histórico. Esa afirmación del dedazo que hace referencia a la antigua práctica del PRI de designar por parte de la casa, del inquilino de la Casa de los Pinos, a quien le iba a suceder en la presidencia mexicana, sería desastroso en estos momentos. Pero también hay que tener en cuenta algo. Si uno cree en las encuestas, hay 6 que tienen reputación, que afirman simple y llanamente lo siguiente: si la consulta es hoy, la gana Bolívar. Y para algún sector del pacto histórico consideran que Bolívar es un candidato importante, pero no tiene la capacidad para vencer a partidos políticos de centro y de derecha en las elecciones de mayo o de junio, en primera o segunda vuelta electoral. Yo lo que creo es que ellos van a apostar por una candidatura que sea tan disruptiva como lo fue en su momento la de Gustavo Petro, y yo veo desde ese punto de vista que el exalcalde Quintero quizás tiene la ventaja en estos momentos de quedarse con la postulación. El problema es que esa postulación tendría que ser, como tú dices, a dedazo.
¿Le parece importante la decisión que tomó Carlos Amaya el día de hoy o era una ficha que no tenía tanta importancia para esta elección, para la elección de un candidato del progresismo? Es una ficha de Petro. Petro necesitaba romper la Alianza Verde. El verdadero partido bisagra que tenemos en estos momentos es la Alianza Verde. Uno mira las votaciones de marzo, de mayo y de junio del 2022 y llega a conclusiones importantes. Son casi 1.600.000 votos. Pero el interés que tenía Petro en la candidatura de Amaya era entorpecer el ascenso de Claudia López, ex integrante de ese partido político, y evitar que ella se quedara con ellos. El gran problema es que no existe claridad legal sobre la habilitación que tendría el gobernador Amaya si renuncia. Y desde ese punto de vista creo que él prefirió no sacrificarse en términos legales y dejar que Claudia López se quede con el partido Alianza Verde. Menciona usted el Partido Alianza Verde, pero yo veo que el Partido Alianza Verde es una franquicia sin dueño en este momento, porque supuestamente Claudia López renunció, acaba de renunciar Carlos Román González, porque sabemos que tiene esos grandes problemas que enfrentar por los casos de corrupción. Sabemos, decíamos ahora, dónde está Iván Name, ahora Amaya dice, no voy como candidato, así que ese partido parece que estuviera ahí como una balsa esperando quien le llegue, ¿no? Claro que sí. Está acéfalo, pero que ese acéfalo no deja de ser apetitoso en términos electorales. Y la derecha, creo que esa es la otra pregunta. Ya sabemos que en la izquierda, bueno, hay un pulso por si hay consulta, por si no hay consulta, por si es alguien más de las bases progresistas o si es alguien que pueda llamar más votos del centro y demás. ¿Cómo ve la derecha? ¿Cómo ve lo que pasa en el centro democrático y la posibilidad, ese fantasma de Vicky que también lo ronda? La derecha yo creo que está en este momento enredada. La consulta de los 5 candidatos que están en el centro democrático no despierta el interés mayoritario de nadie, ni siquiera de sus propios militantes. Lo que yo veo es que muy seguramente van a escoger un candidato y ese candidato va a terminar haciendo una alianza con Vicky Dávila o con Germán Vargas Lleras, y es que se confirma su candidatura. Yo creo que el sector donde más se siente la orfandad política, el liderazgo y el entusiasmo en la disputa presidencial es precisamente en el centro democrático. Doctor Libreros, usted hace unos momentos nos hablaba un poco del juego que tiene la oposición. ¿Cuál va a ser el juego del gobierno durante el último año? Porque parece que ya no hay muchos acuerdos, ni siquiera en el Congreso. El juego se llama la calle. Van a insistir por todos los medios posibles de obtener algún grado de gobernabilidad en las calles. Pero ellos también saben que si logran posicionar a uno de sus candidatos o al candidato que sea ungido por parte del pacto histórico y lo llegan a poner en segunda vuelta, la mayor probabilidad es que ese candidato se convierta en presidente. Pero para ello tienen que jugar fuerte en las calles y eso todavía está por verse.